Buenos días a todos y todas y todes. Mi nombre nuevamente es Damari Martínez. Y bueno, intentaré de manera sucinta contar lo que para REC Somos y para Colombia ha sido casi 8 años de trabajo, ¿sí? en el marco de la contratación social. Entonces, yo quiero empezar contándoles que una vez termina la 9ª ronda y el proyecto del Fondo Mundial en el 2016 para Colombia, habían más o menos 205 organizaciones de base comunitaria que prestaban servicios en el fondo, es decir, hacían parte del proyecto del fondo. En ese momento, esas organizaciones tomaban el nombre de servicios comunitarios. En Colombia se llamaron servicios comunitarios tipo A, servicios comunitarios tipo B. Cuando termina la 9ª ronda en Colombia, las organizaciones se dan cuenta, o más que el sistema en general se da cuenta, que pues nada dentro de la normatividad hacía alusión a que era un servicio comunitario, es decir, las acciones y como tal las organizaciones no tenían un reconocimiento por parte ni del ministerio ni en los gobiernos locales, era digamos una figura que solo era comprendida desde el proyecto del fondo. Entonces termina el proyecto y las organizaciones empiezan a preguntarse, bueno, ¿qué somos nosotros? ¿Qué hacemos? Y hacen algo que para nosotros es muy importante, o para el país ha sido muy importante, que es agremiarse. Entonces buscan la mejor manera y crean la Plataforma Nacional de Servicios Comunitarios, que en su momento 2017 fue ahí van al CRG y les dicen, bueno, necesitamos un fortalecimiento y entender para dónde vamos nosotros como organizaciones dentro del sistema. ¿Por qué? Y esta es la primera parte importante, para que en Colombia se puedan prestar servicios de salud a las personas, algunos en específico, necesitamos algo que se llama habilitación, es decir, un registro formal con unas condiciones. Entonces, en ese momento, claramente las organizaciones no lo podíamos cumplir. Y el CRG nos dice que la mejor manera era hacer una asociación de asociaciones, una consultoría derivó en eso, y se formó la Asociación Colombiana de Organizaciones de Base Comunitaria. En su momento, la Asociación Colombiana de Organizaciones de Base Comunitaria, COBS, evidentemente no podía ser una organización más, era una organización de organizaciones. No iba a prestar servicios porque si no tendría la misma lógica de todas las organizaciones. Era una organización gremial que buscaba la incidencia política y buscaba la comercialización de los servicios para sus asociados. Entonces, ahí empieza algo muy importante para el país, que fue la documentación de las acciones de las organizaciones de base comunitaria. Nosotros decimos sí, hacemos pruebas, sí, hacemos grupos de apoyo, sí, todas, digamos, las acciones que hacemos como organizaciones, pero no teníamos documentación de cómo se hacían. No habían protocolos de cómo se hacían, no habían manuales de cómo se hacían, porque en Colombia la normatividad es muy específica, como les vengo diciendo, para prestar servicios. Entonces ahí, con un financiamiento de GIZ, logramos protocolizar de alguna manera y estandarizar 20 manuales, 10 manuales y 21 procedimientos validados con las organizaciones, es decir, si había una organización en alguna parte del país que prestara servicios a niños viviendo con VIH, a esa organización se le iba a documentar. Todas las organizaciones no hacemos todo, entonces era necesario documentar la especificidad de cada organización. Después de ahí empieza la interlocución con Ministerio de Salud, donde decimos, bueno, nosotros sí prestamos servicios de calidad, digamos en función de lo que está dispuesto en la norma, y el ministerio nos dice, bueno, pero ustedes le llaman de otra manera a los servicios que prestan a como nosotros le llamamos. Entonces, y esto digamos para mí es la cosa más importante después de la agremiación, y es entender los servicios y el sistema de salud, cómo llaman las cosas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para Colombia hay grupos de paquetes de servicio y, por decir algo, gestión de la terapia es un grupo de paquetes de servicio donde reúne muchos servicios relacionados con gestión de la terapia y así se vende en el sistema de salud, es decir, así el sistema de salud lo paga. Entonces, para nosotros fue muy importante poder, digamos, sincronizar
lo que el sistema de salud ya tenía provisto con lo que nosotros hacíamos desde lo técnico, pero también desde lo legal, porque pues claramente ahí hay unos asuntos legales, sobre todo pues con tratamientos, dispensación de medicamentos, bueno, todo lo relacionado con tecnologías que requieren un poco más de cuidado. Posterior a eso, entonces, digamos, ocurre que salen los paquetes de servicios, se valida, estoy hablando que ahí pasan 3 años, llega la pandemia, llega también en Colombia una ola de migración más fuerte, las organizaciones de base comunitaria que prestan servicios en salud sexual y reproductiva empiezan a mutar en algunas de sus poblaciones, porque claramente pues son poblaciones clave, pero empiezan a haber intersecciones en esas poblaciones y de alguna manera la mirada empieza a cambiar. Ahí es cuando nos encontramos con 3 situaciones, o bueno, 2 y una más. Y es que la norma de habilitación, que les decía al principio, para prestar servicios en Colombia es demasiado rígida. Te pide que si, por ejemplo, tu infraestructura tiene 2 pisos, haya un ascensor, porque pues necesita que las personas en condición de discapacidad puedan acceder. Nuestras organizaciones muchas veces y casi en su totalidad no tenemos esa posibilidad. Entonces, una de nuestras salidas fue pensar en cambiar esa norma de habilitación. Y cambiando esa norma de habilitación, pues iban, digamos, a suceder en un contexto más favorable para las organizaciones. Pero ¿qué pasaba? Nuestra interlocución en primera instancia en el Ministerio de Salud era con el área encargada de salud sexual y reproductiva. Y claro, era muy importante hacer incidencia política con esa área del ministerio, pero esa área del ministerio en algún punto no necesitábamos convencerla de que nuestros servicios podrían ser parte, digamos, del sistema en general. No era necesario, ya lo sabían. Conocen nuestras estrategias, conocen cómo funcionamos. Es decir, no habría que convencer a quien, perfecto, no había que convencer a quien ya estaba convencido. Entonces debimos ir a otras áreas del Ministerio de Salud como prestación de servicios, como calidad, para poder tener realmente una interlocución. Por eso nosotros hablamos de incidencia política y técnica, porque incidencia técnica también es lograr como posicionar desde la parte técnica estas acciones. Y finalmente, el modelo de salud en Colombia intentó, o bueno, ha estado cambiando hacia la atención primaria en salud y nos hemos encontrado una ventana de oportunidad con los prestadores de servicios sociosanitarios, que en Colombia son instituciones que prestan servicios donde confluyen servicios de salud y sociales, como nuestras poblaciones. Y digamos, eso ha sido 8 años de trabajo arduo. En el momento hicimos el último diagnóstico el año pasado sobre cómo estaban las organizaciones, encontramos 125, o sea, ya no hay 200 como hace 7 años, 125. Hay problemas de financiamiento, el financiamiento público es, digamos, muy escaso en algunas organizaciones y aún es un desafío la contratación social en Colombia. Muchísimas gracias. Pregunta rápida. Imagino que esas 125 de las 220 que había antes, no, si no me equivoco, es porque son las que han cumplido con todos los requisitos de gremialización, de cumplimiento de protocolos, etcétera, etcétera. Realmente no, son las que han logrado sobrevivir. Okay. Y han logrado sobrevivir con financiamiento de cooperación internacional o venta de servicios o algunas estrategias, pero realmente no. O sea, habilitadas como prestación de servicios de salud, podría decir que no más de 5 en el país. Súper. Muchísimas gracias.